tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. De verdad que es un privilegio poder compartir en el aniversario, compartir púlpito con estos hombres de Dios. Me ha tocado compartir en el cumpleaños del pastor Abril en el centro de rehabilitación. Ha sido una gran bendición. Yo sé que algo va a pasar hoy. Amén. Juan capítulo 6, versículo 27. ¿Ya están ahí? Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Toma tu lugar en esta noche. Gloria al Señor. Dice: y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todos sabemos que hay una obra que Dios comenzó a hacer en cada una de nuestras vidas, y que hay una obra que Dios está perfeccionando todos los días en nuestras vidas, a fin de que podamos llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto, a fin de que podamos llegar a la plenitud del propósito y el llamado al cual Dios ya nos tenía preparados desde antes de la fundación del mundo. Hay una obra que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, una obra que va más allá de un ministerio, una obra que va más allá de una iglesia, una obra que va más allá de ponerte a trabajar o que te reconozcan una posición o un llamado. Hay una obra que Dios quiere hacer dentro de ti para que puedas manifestar el propósito que Dios tiene para ti. Ahora, una de las cosas que debemos de saber es que es diferente decir la obra de Dios y las obras de Dios. Amén. ¿Están aquí? Una cosa es la obra de Dios y otra cosa son las obras de Dios. Así como una cosa es la bendición de Dios y otra cosa son las bendiciones de Dios. Es decir, la bendición de Dios da bendiciones. Hay una bendición general, la bendición que dio Abraham, la bendición que dio Isaac, la bendición que dio Jacob. Ellos no dieron bendiciones, ellos dieron una bendición. Dios derramó una bendición sobre Abraham. Es una bendición general que desata bendiciones a tu vida. Por eso nosotros debemos de estar seguros que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Porque si la bendición de Dios está sobre nosotros, entonces las bendiciones de Dios automáticamente van a estar sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no entendemos cómo trabaja esto. Como no entendemos que necesitamos la bendición de Dios para que las bendiciones se manifiesten, la gente anda atrás de las bendiciones. Cuando Dios dijo que las bendiciones te seguirán y te alcanzarán, yo no tengo que buscar cómo ser bendecido, porque la bendición tiene que ir detrás de mí. Ahora Efesios 1:3 dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Es decir, que ya Dios te bendijo desde antes de la fundación del mundo a través de Cristo Jesús para que su bendición esté sobre ti. Una vez que esa bendición está sobre ti, sus bendiciones van a llegar a tu vida automáticamente. Ahora, mucha gente no entiende esto. No sabemos ni hablar porque no entendemos ni creemos esto. Padre, bendíceme. Yo no sé a qué padre le están hablando. Ore por mí, pastor, para que Dios me bendiga. Pues yo no sé cuál Dios, porque el Dios que yo creo ya me bendijo. Yo no ocupo esperar a que me bendiga. Yo ocupo esperar a que se manifieste la gloria de Dios, se manifieste su presencia, y eso trae las bendiciones a mi vida. Ahora, ¿cómo es que eso va a suceder? Yo tengo que alinearme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que desata la bendición. Josué 1:8, ¿qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De quién es la responsabilidad de ser bendecido? Es mía. Yo no tengo que esperar a que Dios me bendiga. Él ya dejó todas las bendiciones aquí. El problema es que nunca leemos la palabra, no meditamos, no hacemos conforme a lo que en él está escrito, y todavía le alegamos a Dios: Señor, ¿por qué pasó esto y no aquello? ¿Por qué se me ha quitado más de lo que se me ha dado? Pero yo tengo que alinearme a la palabra. Una vez que yo hago esa palabra, entonces estoy bajo la bendición de Dios, y entonces yo hago por mi obediencia que las bendiciones me sigan a mí, porque estoy cumpliendo la palabra. Ahora, así como funcionan las bendiciones, así funciona la obra de Dios y las obras de Dios. Juan capítulo 6, versículo 29 leímos: y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, en creer en Jesucristo. Porque a través de Jesucristo es como nosotros vamos a poder cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya lo tenía. Él ya nos había visto todo lo que íbamos a hacer, todo lo que nos iba a dar, pero a través de Jesucristo. Necesitamos entender que entonces es más importante entender, obtener, creer en lo que es la obra de Dios y caminar en esa obra. La razón por la cual muchas personas creyentes no pueden manifestar las obras de Dios es porque no tienen la obra de Dios. No puedo tener manzanas si no hay un manzano. ¿Alguien está aquí? Por eso no manifestamos las obras de Dios, porque no tenemos aún la obra de Dios en nuestros corazones. Y esta es la obra de Dios. Por eso cuando la obra de Dios está funcionando en un corazón dispuesto, en un corazón sumiso, en un corazón entregado, en un corazón que no le importa mucho lo suyo, sino lo de Dios, es cuando la obra de Dios no se para, porque el que maneja ese volante es Dios, y ante Dios toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Él es Señor. Ante Dios cualquier enemigo cae derrotado, porque Él no ha perdido una sola batalla. Esa es la obra de Dios. Creer en Jesucristo, creer en su palabra, creer en lo que Él ya hizo para nosotros. Nosotros estamos muchas veces atorados, esperando a ver cuándo Dios hace algo para yo moverme a hacer algo.
Cuando la realidad es que Dios ya hizo todo a través de Jesucristo y yo tengo que moverme hacia adelante, como dijo el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta, prosigo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento. Tengo que seguir caminando, creyendo que Dios está ahí. Cuando yo confío en Dios, no necesito ver si hay algo ahí firme para pisar. No necesito ver si hay algo en lo cual confiarme. No necesito ver si hay algo en lo cual digo, ok, entonces sí voy a decidir creerle a Dios, porque ya vi que sí va a ser allá, o sí se puede mover por allá. No, a mí no me importa nada. Si Dios está y no hay nada más, yo sé que voy a ser victorioso. A veces nos olvidamos de que la raíz de todo es creerle a Dios. Nos queremos siempre esperar a que Dios mueva algo para entonces decir, sí, Dios sí lo va a hacer. Pero Dios está esperando a alguien. Dice, salí y busqué a uno que abriese vallado, uno solo que se pusiera en la brecha, uno solo que se pusiera de pie, que fuera valiente, que fuera violento, para que arrebate el reino de los cielos, para que arrebate las obras de Dios, para que destruya las obras de Satanás. Por eso muchas veces los demonios no huyen. Porque los demonios huyen en el nombre de Jesús. Pero cuando el nombre de Jesús se ha convertido en la obra de Dios en nosotros. Cuando realmente entendemos lo que significa el nombre de Jesús y entendemos y le creemos al que Dios ha enviado. Y si no, pregúntenle a los hijos de Seba. ¿Qué les pasó en Hechos 19? Quisieron reprender a nombre de Pablo y del Cristo de quien Pablo predicaba. Les pusieron una recia. Necesitamos entender que la obra es de Dios y no mía. Necesitamos entender que las cosas que Dios me ha llamado a hacer, Él es el encargado que obre en mi vida, que dé fruto en mi vida, que prospere en mi vida, solamente por creerle a Él. Nos hemos enfocado mucho tiempo en construir algo para entonces poner una base de nuestra fe y entonces trabajar para Dios. Cuando Dios muchas veces te llama que dejes todo para que puedas obrar para Él. Necesitas entender, hermano, que la obra de Dios te demanda tu entrega total, como decía nuestro hermano Tony ayer. No podemos creerle a Dios en mediodía y luego creerle al diablo otro mediodía. No podemos amanecer con victoria y con gozo y al mediodía estar tristes, decaídos, estar todos apachurrados. No podemos hacer eso, porque Jesús es el mismo en todo momento. La obra de Dios permanece. Ese es en lo que tenemos que creer. La obra de Dios que se tiene que hacer en nuestras vidas. Jesucristo les decía, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Quiere decir que cuando nosotros obremos, trabajemos, hagamos la obra de Dios, en automático, lo demás, la provisión va a venir a nuestras vidas. Necesitamos hacer esta obra de Dios. El mundo necesita conocer la obra de Dios. Necesitamos empezar una vez más. Muchas de las veces hacemos tantas cosas, nos movemos hacia muchos lados, decidimos tantas cosas que la base de nuestra fe y de nuestra creencia se va desmoronando, se va sacudiendo, se va debilitando. Y cuando llega la prueba, no hay fe. Cuando llega la prueba, se te olvida toda la palabra que te aprendiste. Cuando llega la prueba, tiene alguien más que siempre venir a orar por ti. Cuando Dios te dio a ti la autoridad por medio de Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Ahora, así como hay bendición, hay maldición. Así como hay obras de Dios,
hay obras de Satanás. Ahora, si no estás haciendo las obras de Dios, puntos suspensivos, no quiere decir nada. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? No para malas obras. Yo sé que nadie obra mal aquí, pero para los de allá afuera, Dios nos preparó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. No tenemos que esperar que Dios haga obras para entonces andar en ellas. Ya Dios las hizo de antemano. ¿No dice Isaías 43 que Él anuncia lo por venir desde la antigüedad? Que Él habló y lo hará venir. Para Dios no hay tiempos, Él habita en la eternidad. Lo que hizo hace 10 millones de años o lo que quieras, para Él es lo mismo 10 millones de años después. Para Él no hay sombra de variación ni mudanza. Las cosas que ya Dios hizo desde el inicio ya están hechas para que andes en ellas. Muchas veces me ha tocado escuchar personas que dicen: me voy a poner a ayunar para que la gloria de Dios se manifieste. Le digo: para eso ayunas. Me voy a poner a orar para que Dios haga algo. ¿Nomás en ese momento oras? ¿O nomás para eso oras? Necesitamos entender que la raíz es un corazón noble, sencillo, humilde delante de Dios, que no hace las cosas para tratar de provocar que Dios haga algo en nuestras vidas, sino un corazón que le crea al Señor, que a pesar de cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, Dios está en control de todas las cosas. Dios ya hizo todo de antemano para que habitásemos en ellas. Todas las buenas obras, dice, Él ya las hizo de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todavía decimos: yo no sé cuándo Dios va a hacer algo bueno para yo, si ya Él ya lo hizo todo. Nuestra mente nunca logra concebir lo que ya Dios hizo y preparó para nosotros, y nunca entendemos cómo recibir eso que ya Dios hizo para nosotros. Hemos perdido mucha de nuestra esencia espiritual. La obra de Dios se hace en el Espíritu y se manifiesta a través de nuestras personas. No podemos hacer manifestar el Espíritu si nuestro espíritu está caído. No podemos manifestar las obras de Dios si nuestro espíritu está dormido. Espíritu y carne no se llevan. Las obras del Espíritu con las obras de la carne se oponen entre sí. No podemos hacerlo así. Y muchos dirán: pero ¿cómo dices que Dios ya hizo todas las cosas y que ya Dios me bendijo y yo estoy en un desierto más grande que el desierto de Sahara? Estoy peor que Isaac en tiempos de hambruna. La diferencia es que Isaac escuchó la voz de Dios. Se iba a equivocar, se iba a ir a Egipto, donde todo se parecía como lo bueno, como lo estable, como lo que ahí es donde yo creo que Dios me va a bendecir. Y ahí es donde Dios nunca te dijo que fueras. ¿Cuántas veces nos animamos a tomar la palabra de Dios por nuestra palabra y decir: voy a hacer esto en el nombre de Jesús, voy a hacer esto por fe? Y jamás Dios te dio esa encomienda. Después fracasan, les va mal, no les salen las cosas y le echan la culpa a Dios, cuando Dios nunca dijo en el primer lugar que hicieran eso. No podemos decir y tomar el lugar que no nos pertenece hasta que estemos convencidos de que la obra de Dios primeramente se está haciendo en nosotros. Si la obra de Dios es creer en el que Dios envió, entonces yo tengo que estar convencido de que Jesucristo está siendo reflejado en mí y que Cristo en mí es la esperanza de gloria.
Romanos 8:14 nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los que han entendido cuál es la obra de Dios. Los que no se someten a lo que la mente piensa, los que no se someten ante la tentación del enemigo, los que no se someten ante las palabras de engaño de Satanás, los que no se someten ni caen ante la trampa del enemigo, los que han entendido cuál es la verdadera obra de Dios, que Jesús salga, crezca dentro de mí y que yo mengüe. Muchas veces no nos animamos a hacer la obra de Dios porque creemos que tenemos que perder todo, llegar a un estado de humillación y de miseria como para que Dios nos pueda usar. Y como estamos tan apegados a las cosas, por eso no nos atrevemos a dar un paso. Por eso Pedro se tuvo que primero, en vez de caminar por sí solo y creerle a Jesús, no le creyó. Primero le dijo, si eres tú, haz que yo camine. Si Pedro hubiera entendido realmente el poder de la persona que estaba enfrente de él, no le hubiera tenido que decir nada, simplemente hubiera caminado sobre el agua. Pero como siempre, como somos seres humanos, necesitamos escuchar una palabra que nos inyecte fe, porque la fe viene. Hasta que Pedro escuchó la voz de la palabra, entonces pudo caminar. Necesitamos entonces por lo menos estar prestos y dispuestos a escuchar la voz, a escuchar la palabra. ¿Cuántas de las veces realmente escuchamos más la voz del amigo, de la amiga, del papá, de la mamá, del compadre, del vecino, de la esposa, del esposo, de los hijos, antes que la voz de Dios? Le pedimos a todos su opinión, menos a Dios. Y vamos a Dios hasta que ya hicimos la decisión. ¿Ya para qué? La obra de Dios es la que permanece por la eternidad. Por eso Jesús les decía, no trabajen por lo que perece, trabajen por lo que permanece. Cuando tú y yo nos dedicamos a hacer las obras de Dios, y entonces Dios te está bendiciendo y Dios te está llevando a un lugar donde las cosas están prosperando, creciendo, aumentando, entonces las cosas permanecen. Por eso muchas de las veces vemos cuando algo no vino de Dios, porque tarde que temprano cayó. Salmos 1:3 dice, porque da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, la obra de Dios permanece. Lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que realmente Dios deposita en nosotros, porque le hemos creído a Él, eso va a permanecer y nos va a llevar a una vida de victoria, una vida de fe, una vida de estar venciendo una y otra vez, una vida de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esa es la victoria, esa es la batalla que peleamos nosotros, la de la fe. Eso es lo que dijo Pablo, peleo la buena batalla de la fe. Porque la obra es de Dios. Lo que se va a hacer a mi alrededor, lo va a hacer Dios. Ahora, tenemos que entender cómo es que trabaja, porque muchas de las veces pensamos que nosotros no podemos manifestar las obras de Dios. Pero Jesucristo nos enseñó que todo lo que va a salir de Dios depende totalmente de Él y no de mí. No nos animamos a creerle a Dios, no nos animamos a orar y creer un poco más, porque creemos que son nuestras habilidades, que es nuestro nivel de espiritualidad, que es nuestro nivel de oración lo que lo va a hacer. Cuando Jesucristo dijo, las obras que me están viendo hacer no las hago por mi cuenta, sino que las obras que yo hago, las hago porque el Padre las hace a través de mí.
Si yo oro por una persona y yo le creo al Señor y yo he entendido que la obra de Dios está en mi vida, he creído a Jesucristo, he creído en su palabra, estoy en su palabra, yo solamente dejo que Dios obre. Yo no soy el que obra. El pastor no es el que obra. Los que están a tu alrededor no son los que obran. Las obras son de Dios, porque Él es el que trabaja en nosotros. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el que hace las cosas a través de nosotros y a través de su Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo nos enseñó que las obras vienen de Él. Lo que yo veo que el Padre hace, eso mismo yo hago. Ahora Jesús también dijo: las obras que yo hago harán y aún mayores. Dios está esperando que su iglesia se levante a hacer las obras que Jesús hizo. Dios está esperando que su iglesia se levante a hacer las obras que Jesús hizo en este mundo. Dios está esperando que empecemos a deshacer las obras del enemigo. El mundo allá afuera, dice Romanos 8:19, porque la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando que los hijos de Dios entendamos en el Espíritu que la obra de Dios se tiene que llevar a cabo allá afuera para desatar las obras del enemigo, para desatar a aquellos que están siendo esclavizados por el diablo. Esa es la obra a la que Dios nos ha enviado. Esa es la obra que Dios está esperando que hagamos. ¿Cuál es? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para liberar a los cautivos. Si se lo saben. Dar vista a los ciegos. Esa es la obra que Dios está esperando que hagamos. No nos atrevemos a hacerlo porque creemos que Dios nos va a dejar en mal. No te atreves a orar por la sanidad de alguien porque crees que vas a quedar en ridículo. No crees que Dios puede solventar tu necesidad. No crees que Dios te puede sanar porque no le has creído. La obra de Dios no se ha completado en ti. Él dijo: para el que cree, todo le es. Él no dijo para el que trabaja. Él no dijo para el que ora más. Él no dijo para el que tiene un ministerio. Él no dijo para el que es pastor. Él no dijo para aquel que se congrega más veces. No, Él dijo para el que cree. Todo le es posible. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Dios, creerle al que ha sido enviado. Esa es la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros batallamos realmente con creerle al Señor? Ayer compartía a nuestro hermano Tony. Le batalla uno. Ahí está uno en el estire y afloje con Dios. Necesitamos entender la obra de Dios, aunque nos cueste trabajo, aunque nuestra carne nos haga la lucha. Por supuesto que es más rico comer, y a mí me encanta comer. Pero la obra de Dios te dice que tienes que ayunar también, porque hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Hay tanta gente que quiere hacer tantas cosas en el nombre de Dios y no ayunan ni un solo día a la semana. No oran. Se saben la palabra pero ya no la meditan. Y quieren manifestar las obras de Dios. Eso sí pueden quedar en ridículo. Porque Dios no juega. Él también es fuego consumidor. Solo los que entienden en el Espíritu lo que es la palabra, lo que demanda el Espíritu, lo que demanda la obra de Dios, lo que el Espíritu quiere de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos desea con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces nos ha deseado y nosotros ocupados en nuestros quehaceres, ocupados en nuestros trabajos? Alguien diga algo aquí. Como que ya los perdí. Ahorita los voy a encontrar.
Dice Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Qué tremendo. A pesar de que la obra de Dios no ha sido completa en nosotros, aún así hay algo que nos detiene para no retroceder y perdernos. A pesar de que le creemos al Señor, pero también medio dudamos, tenemos temor, tenemos alguna enfermedad, tenemos algún pensamiento contrario a la palabra, aún así hay algo dentro de ti que te ha detenido de regresarte a la perdición. Porque ¿cuántas veces realmente no nos hemos sentido con ganas de esposos que han querido largar esposas, padres que han querido largar hijos, y no les sigo porque sucede? Pero aún así dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, la fe es la que va a hacer que nuestra alma se preserve. La fe de la palabra de Dios entonces es la que va a hacer que mi vida sea rescatada, que el enemigo no me lleve arrastrando. Ahí en ese momento de debilidad, ahí en ese momento de prueba, ahí en ese momento de lucha, ahí en ese momento en el que a lo mejor tambaleas, ahí es donde la fe de la palabra de Dios va a preservar tu alma. No somos de los que retrocedemos, porque entendemos que la obra de Dios no para. Hasta el día en que el Señor Jesús venga por su iglesia, ahí es donde entonces vamos a decir, Señor, te entregamos todo. He peleado la buena batalla de la fe. He hecho lo que me dijiste. Hasta ahí entonces. Pero no somos de los que retrocedemos. Si has pensado en tu corazón retroceder, este es el momento para que te afirmes en Dios y sigas caminando adelante. Si estos días pasados has tenido un pensamiento negativo, un pensamiento de Satanás que ha querido robarte tu fe, este es el día para que lo dejes aquí. Dice la palabra del Señor, llevando cautivo todo pensamiento negativo, todo pensamiento contrario, todo lo que se levante, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo que es la obra de Dios. Todo lo que se quiera levantar en contra de la obra de Dios en tu vida, lo vamos a entregar a los pies de Él. Todo lo que se haya levantado, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Sí pasamos por baches, pasamos por momentos oscuros, sí pasamos por enfermedades, sí pasamos por problemas, sí pasamos por circunstancias pésimas como las que decía el pastor que pasaron apenas, pero aún así no retrocedemos. Yo le decía a Tony ayer, creo, le dije, si ya Dios te lo dio una vez, te lo va a dar otra vez, tranquilo. Tenemos que confiar en el Señor, como decía el pastor. No nos ponemos tristes por lo que pasó. Por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios. Por nada, no me importa si el lunes tienes que pagar cuentas y no tienes nada, no estés afanoso. Dios puede utilizar a alguien para solventar tu necesidad. Dios puede enviar cuervos en medio de tu desierto para solventar aquello que necesitas. Dios puede enviar una palabra que cambie tu vida, que transforme tu mente. Dios está en control de todo. A los que son de aquí de la iglesia yo les he contado ya muchas cosas.
Por eso no prediqué nada de la fe, porque ya ha sido mucho. Ustedes saben cómo funciona esto. Pero tenemos que seguir creyendo en la obra de Jesús. Jesucristo el ungido. Una vez les comenté, muchas de las veces creemos más en el Jesús que fue amoroso, que fue misericordioso, pero no creemos en el Cristo que tuvo la unción para desatar cadenas, para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos, para darse un tiro con el diablo. Por eso muchos nada más agarran a Jesús, pero no al Cristo, porque no se atreven a pagar el precio. Muestran la parte de Jesús, pero no el Cristo el ungido. Por eso no podemos ser esperanza de gloria, porque es Cristo en nosotros, es el ungido en nosotros, es la unción de Jesús en nosotros, el que va a deshacer las obras de Satanás. Ahí es donde la obra de Dios se cumple. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Jesucristo, la revelación de la imagen de Cristo en mí. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo. Esa obra no la hago yo. Esa obra no la hace el pastor. Esa obra la hace el Espíritu Santo en mí. La obra del Espíritu es que podamos caminar conforme a lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Dice Juan 16:13: y cuando venga a ustedes el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual les hablará no las cosas que quiera, no como Él quiere, sino lo que tiene que traer del Padre a nosotros. Por eso no recibimos las cosas que ya Dios tenía de antemano para andar en ellas, porque el que nos las trae es el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo ha querido hablarnos la palabra de verdad, lo que ha escuchado del Padre, las buenas obras que leímos en Efesios, que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella, y no hemos recibido nada de eso, quiere decir que no estamos escuchando. Por eso Apocalipsis dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si bien es cierto, todos tenemos oídos, pero no todos oímos. ¿Qué pasó con Jesse? Tenía ojos, pero él no estaba viendo. ¿Qué pasó? Lo cautivó el temor y le dijo: Señor, gente de a caballo que nos está aquí acorralando, está contra nosotros. ¿Y qué dijo Eliseo? Señor, abre sus ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Tienes que exponerte a la obra del Espíritu Santo para que tus ojos sean abiertos, tus oídos sean abiertos, tu mente sea destapada, toda oscuridad se vaya de tu vida. Por eso no has podido ver ni oír lo que el Padre ya tenía para ti, porque el Espíritu no ha obrado en ti. Dice 1 Corintios 2 que no nos reveló esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, pero no nos las reveló sino a través del Espíritu Santo. Todo lo que viene de Dios, solo el Espíritu lo va a dar. Cuando no entiendo esta parte y esta obra de Dios, desgasto mis fuerzas en trabajar más, en buscar más empleos, en trabajar horas extras, en ver qué más negocios hago, en buscar a ver dónde más me puedo mover para que me vaya bien, cuando yo no he entendido que la obra de Dios me dice que todas mis necesidades son suplidas de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que por sus llagas yo ya soy sanado. Pero no he entendido lo que la obra de Dios significa. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros la imagen de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos da libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No vemos las obras de Dios a través de nosotros porque la obra no se ha manifestado en nosotros. Hasta que la obra llegue, las obras también vienen detrás de esa obra. Así como las bendiciones vienen después de la bendición.
Ya los perdí otra vez. La obra de Dios es la que necesitamos primero. El Espíritu Santo entonces es el que va a hacer esa obra. El Espíritu Santo es el que trae la palabra de Dios a nosotros. Por eso muchas veces nos entra por aquí, nos sale. Porque la palabra no la mete el Espíritu Santo. El Espíritu no está en nosotros para captar esa palabra y que esa palabra se vuelva vida y que no sea nomás letra que nos mate. Por eso el conocimiento envanece. Por eso confiarnos en nuestra propia prudencia nos hace tambalear. Por eso no tener la palabra dentro de nosotros no nos permite ver las cosas que ya Dios está moviendo y haciendo para nosotros. Por eso cuando andamos en nuestra vida diaria y cotidiana no sabemos a dónde pisar, a dónde mover, cómo hacer, cómo accionar. ¿Por qué? Porque no tenemos la visión de la luz de la palabra. La palabra que el Espíritu trae a nuestro espíritu. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. No hay nada más que va a alumbrar tu camino sino la palabra de Dios. La palabra que el Espíritu Santo ha depositado dentro de ti. No la palabra que escuchaste hace 3 domingos y ya no te acuerdas ahorita qué fue. La palabra que el Espíritu introduce a ti. Por eso muchas veces no tenemos fe de verdad, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que la fe verdadera viene cuando escuchas realmente la voz de Dios, no un mensaje, no un texto, cuando el Espíritu habla a tu vida. Por eso necesitamos abrirle paso a la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer esa obra. No hay nadie más. No hay nadie más a quien debamos buscar, sino al Espíritu Santo. Él es el que está esperándonos con gemidos indecibles para revelarnos la obra de Dios y para hacernos producir las obras de Dios. El apóstol Pablo les decía, no sé si traigo ese texto aquí, dice en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí es cuando la obra de Dios está manifiesta y está realmente hecha en el corazón del hombre. Cuando las palabras que hablamos no son de humana sabiduría, sino de demostración de poder y del Espíritu Santo. Ahí es donde entonces vemos reflejada la obra del Espíritu Santo. Donde no hablo lo que me sé, sino lo que el Padre me dice que habla. Por eso Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo y les pasen lo que pasen, cállense, no contesten ustedes, espérense hasta que el Espíritu les diga qué decir. Porque las palabras que nosotros hablamos por nuestra cuenta muchas veces no tienen la capacidad de provocar un cambio poderoso en el ambiente espiritual como la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu. Dice demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Por eso cuando mejor no digo, sino en el poder de Dios. Si tu fe está fundada en el poder de Dios, entonces difícilmente tu fe se va a perder, va a desaparecer. Por eso predicamos la palabra, no por lo que queremos decir, no por lo que se nos antoja compartir, sino porque deseamos que el Espíritu Santo haga la obra dentro de ti y que seas una persona que alcance la plenitud del propósito de Dios en tu vida. Aquí es donde entonces vemos esa demostración del Espíritu de poder. Él es el que hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Él es el que debería de estar haciendo y reproduciendo las obras de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida para compartir a los demás. El problema es de que muchas veces nos hemos debilitado, nos hemos apagado y hemos tenido que pasar más tiempo sanando la iglesia que sanar a los de afuera.
Yo soy el que tengo que creerle al Señor, creerle a su palabra, de permitir al Espíritu Santo que obre a través de mí, tener fe y confiar en Él, que Él es el que hace la obra, que si hace o no hace es Él, que si pasa algo o no pasa algo es Él, pero sabiendo que Él está en control. Él es el que hace esa obra, el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Creer en el que Él envió. Porque entonces cuando creas en el que Él envió y pongas dentro de tu corazón todo lo que significa creerle al que Él envió, nada de lo que hagas será en vano. Ahí es donde se separan los niños de los hombres. Porque unos dicen, ¿ves que hice esto y Dios qué? No hizo nada. Le di esto a Dios y perdí. Nada de lo que hacemos es en vano. Nada de lo que hacemos es en vano. Cuando entendemos que la obra de Dios es en la que estamos firmes, creyendo al que le envió. Nada es en vano. Todo lo que se ha hecho por ya casi los 23 años, nada ha sido en vano. Por eso la obra ha permanecido y crecido. Porque se le cree a Jesús, el que ha sido enviado. Si se hubiera creído por un instante que esta obra era de Héctor Rodríguez, la obra se cae. Pero esta obra no es de Héctor Rodríguez, esta obra es de Dios. Porque el que envió a Héctor Rodríguez es aquel que fue enviado para nosotros. Esa es la obra del Señor. Necesitamos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Quiere decir que en todo momento debes de estar buscando creerle aún más y más y más a aquel que ha sido enviado. Esa es la obra del Señor, creerle a Él. Dios mío, ya voy a acabar. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso, aquel que ha sido enviado, el que es la obra de Dios, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que hay poder en nosotros a través de Jesús. Hay un poder que Dios está esperando sacar dentro de nosotros. Así como de la vid sale el buen vino, los pámpanos y el vino. Así Dios está esperando que la obra de Él se cumpla en nosotros y entonces el poder salga. Porque cuando la obra entonces sucede, el poder manifiesta las obras de Dios. Por eso entonces Pablo decía, si yo no vine con humana sabiduría, yo vine con demostración del Espíritu y poder. Y eso es lo que Jesús les mandó a los discípulos. Leemos en Marcos, tenía por aquí, Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Predicaron en todas partes. ¿Por qué? Porque entendieron la obra de Dios. Y cuando entendieron la obra de Dios, entonces ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Porque Jesús dijo, y estas señales seguirán. Porque las señales
nos tienen que seguir a nosotros, no nosotros a las señales. Así como las bendiciones nos tienen que seguir a nosotros y no nosotros a las bendiciones. Ahí está completa la obra de Dios. Cuando la entendemos, entonces esto sucede. ¿Por qué la iglesia no ha producido más? La iglesia del Señor Jesús no ha crecido y no se ha expandido. No ha salido a predicar con demostración de poder y del Espíritu Santo porque no ha entendido la obra de Dios. Porque en el momento en el que la obra de Dios cae, así como el Espíritu Santo cayó en el aposento alto, todos salieron a predicar la palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con unción. Pedro, que era un hombre rudo, que era un hombre incrédulo, en su primer mensaje 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesús, porque no era humana sabiduría, era la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra que yo debo de permitir fluir a través de mí. Jesús salía haciendo la obra de Dios. Él salía a todos lados y por todos lados a donde iba. Y había fe, ocurrían milagros, sanidades. Y dice la palabra de Dios, y a todos los sanó. Solamente donde no creyeron en Él, no hizo muchos milagros. Porque la gente no entendió la obra de Dios. Por eso no pudieron ver las obras de Dios. Cada vez que tú vas a un lugar y no ves obras de Dios, seguramente no está la obra de Dios ahí. Si no ves las obras de Dios manifestarse en tu hogar, busca primero la obra de Dios. Si no ves las obras de Dios manifestarse en tu trabajo, busca primero la obra de Dios. Si no ves las obras de Dios en tu matrimonio, busca primero la obra de Dios. Porque quieres que Dios haga las cosas, pero no quieres buscar a Dios. Quieres la bendición y no al que bendice. Quieres el poder y no la presencia. Y esto ya se los había dicho antes. Queremos las manos y no el rostro. Queremos un Dios microwave, donde pones una oración instantánea y ¡pum! Como las palomitas, ¿saben? Un 2x3. Eso no sucede. Necesitamos entender la obra de Dios, hermano. ¿Has batallado en algo en tu vida? Vuélvete a la obra de Dios. ¿Has batallado en algo en tu quehacer? Vuélvete a la obra de Dios. ¿Has batallado en algo con lo que no has conseguido una respuesta de parte de Dios? Vuélvete a la obra de Dios. Esa es la obra que necesitamos. Más que salarios, más que empleos, más que comodidad, más que lujos, más que cosas que podamos darnos. La obra de Dios es la más importante. Esa es la obra que necesitamos para preservar nuestra alma. Esa es la obra que nos mantiene con vida. Esa es la obra que nos llena el corazón a los que amamos a Dios. Esa es la obra que nos hace caminar adelante. Yo admiro al pastor porque a veces viene casi quebrado, pero la obra de Dios lo hace caminar, aunque no puede hacerlo. Porque esa es la obra de Dios, creerle a Él. Aunque yo no estoy en capacidades, aunque yo no estoy tal vez en las mejores condiciones. Hablábamos hace rato que por cuántas cosas no se han pasado. ¿Por cuánto no? Por hacer la obra de Dios. Muchas cosas que se han hecho por creer al que ha sido enviado. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ya comenzó una obra en tu vida desde que te rendiste a sus pies. Esa obra comenzó,
Pero Él no va a descansar hasta que la obra se cumpla en tu vida. Él no va a descansar hasta depositar dentro de ti todo aquello que ya tenía preparado para ti antes de la fundación del mundo. Él no va a descansar hasta que recibas todas las buenas obras que preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Él te va a buscar, Él va a estar ahí. Él te va a levantar cuando estés caído. Él te va a alumbrar cuando estés en oscuridad. Él te va a poner de pie cuando tú te quieras sentar. Él te va a traer una palabra como Elías cuando se quería morir y le dijo: levántate porque el largo camino te espera. Él te va a traer alimento cuando haya sequía. Él te va a traer vida cuando haya muerte alrededor. Porque Él es Dios, porque Él es fiel, porque de Él es todo, porque ante su poder todo se rinde, todo transforma. Ante una palabra de Él todo cambia. La obra de Dios, la que permanece, creerle a Él, esa es la que trae a nosotros bendición. Esa es la que trae a nosotros plenitud. Esa es la obra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa en qué condición estés en esta noche. No importa si has tenido más pérdidas que ganancias. No importa si has tenido más lugares o momentos oscuros que momentos de luz. No importa si has tenido más tristezas que alegrías. La obra que Dios empezó, Él la va a terminar. El llamado que Dios te dijo que iba a hacer en tu vida, Él lo va a hacer. El lugar a donde Dios te dijo que te iba a llevar, Él lo va a hacer, porque la obra es de Él, no mía, porque el poder es de Él y no mío, porque toda la voluntad está en Él y no en mí. Esa es la obra de Dios, la que perfeccionará día a día. Creerle al que envió. Necesitamos volver otra vez a creerle a Jesús. Necesitamos una vez más creerle a su palabra, creer en la palabra de verdad. Necesitamos una vez más volvernos a la palabra para creer en Jesús. Muchas veces hemos dejado la palabra de un lado para hacer otras cosas, para tomar decisiones, para hacer cosas que marcan nuestra vida. Hemos dejado la palabra, cuando la palabra es la que nos va a traer un camino, porque Jesús es el camino y Jesús es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Esa palabra que va a traer nosotros bendición. Esa palabra que va a abrir nuestros ojos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, abriendo los ojos espirituales para que podamos ver las cosas que Dios está haciendo, abriendo nuestros oídos espirituales para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirme a mí. Eso necesitamos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Ahora, ¿en quién se va a hacer completa la obra de Dios? ¿Quiénes son aquellos que van a descubrir la plenitud de la obra de Dios? Dice Mateo 5, los que son bienaventurados, porque son pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Los que van a ver la obra de Dios cumplida en su vida son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque esos serán saciados. Esos son los que van a ver la obra de Dios completa en su vida. Aquellos que tienen hambre y sed por Dios, aquellos que no descansan hasta encontrar lo que Dios tiene para ellos, aquellos que no retroceden, aquellos que no dan la vuelta del llamado, aquellos que no abandonan lo que Dios les dijo que hicieran, aquellos que no dan la espalda a lo que Dios les llamó a hacer, aquellos que quieren todavía más de lo que Dios les ha dado. Esos son los que van a descubrir la obra. Hay tanta gente con llamados increíbles y poderosos que no le han creído todavía a Dios. Y Dios ya los hubiera usado de una manera sobrenatural, pero porque no han creído todavía en la obra. Están batallando con las cosas materiales, con las cosas de este mundo.
no han podido vencer con la fe, no han podido vencer con las cosas mínimas, las cosas materiales. Yo le decía una vez a Moy, yo creo que se va a acordar, dije, muchas de las veces por la cual Dios no nos da el poder ni la unción para hacer las cosas sobrenaturales, es porque todavía no tenemos la fe suficiente para despojarnos y despreocuparnos de lo material. ¿Qué es más difícil para Dios? ¿Proveer una necesidad o resucitar un muerto? Realmente ninguna de las dos. Para Dios es lo mismo. Porque cuando ocupó dinero, mandó a Pedro sacar un pez al mar y abrirle la boca y sacarle dinero de la boca. Y cuando necesitó sacar a Lázaro, nomás dijo, Lázaro, sal fuera. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasa es que mi nivel de fe apenas me alcanza para lo material. Y aunque ore y ayune, mi fe no me alcanza para recibir lo espiritual. Porque la obra de Dios no ha entrado de lleno en mi corazón. ¿Por qué tantas veces les hemos compartido de la fe y aún relacionado tal vez con lo material? Porque deseamos que ya no te importe lo material, para que tu fe se enfoque en solamente desear lo sobrenatural de Dios. En el momento en el que yo deseo que Dios obre milagros y prodigios y señales, es porque yo no me preocupo si voy a tener para comer o no voy a tener, porque yo sé que voy a tener. No, se fue Jesús caminando, predicando, se los llevó a un lugar desierto, a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús no se preocupó si iba a haber comida o no, dónde iba a llegar. Él se preocupó por hacer la obra de Dios. Y cuando se necesitó de lo demás, simplemente dijo, ¿qué hay ahí? Tráiganmelo. 5 panes, 2 peces, para más de 5,000 personas. Tu nivel de fe ha limitado el nivel del poder de Dios que puede obrar a través de ti. Tu nivel de conocimiento de la palabra ha limitado el nivel del impacto de lo que Dios puede hacer en tu vida. La obra de Dios es lo que debemos de hacer. No se me olvida nunca, el primer año y hasta casi el segundo año desde que estuvimos aquí en México, se empezó a trabajar en hacer la obra de Dios. Yo recuerdo que las reuniones eran en la sala y hubieron días donde nos despertamos y no había que comer, mamá, no había para cornflakes, no había para nada. Y mi papá nos decía, es momento de ayunar. Claro, pues no había que comer. Pero eso nos decía mi papá porque él confiaba que alguien iba a ser enviado por Dios. Pero habría la necesidad de seguir haciendo la obra. Siguió haciendo la obra y vimos cómo Dios mandó gente a dejar comida en la casa. Vimos cómo Dios mandó gente a dejar dinero en la casa. Vimos cómo gente nos regalaron vehículos para que se sembraran en la obra. Vimos cómo gente regaló cosas para que se sembraran en la obra. Porque la obra es más importante que mis necesidades. La obra de Dios es más importante que mi crecimiento, que mi éxito. Y aun cuando hago la obra de Dios, mi éxito está por demás asegurado, porque Jesucristo ya venció y triunfó sobre todo. En Él está mi victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Esa es mi victoria. Esa es mi plenitud. No decir, tengo un trabajo que gano buen billete, tengo un caso no que... Esa no es mi victoria. Y si no, pregúntenle al rico que quería ser Lázaro, el mendigo, por un instante para estar en el seno de Abraham. Y no le sigo, ponte de pie en esta noche.